reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El principio fundamental para discernir palabra humana por palabra de Dios es que cuando realmente se pronuncia la palabra de Dios, se proclama la palabra de Dios, hay un sentido de inteligencia, de sabiduría, de profundidad que se transmite con la misma palabra, porque es la palabra del Padre Jesús mismo, nuestro Señor. Es palabra que da vida, es palabra viva, es palabra que toca la conciencia. No es un mero conocimiento, no es un hecho intelectual o mental. La palabra de Dios no es algo que solamente los sabios entendidos puedan captar, sino es realmente para todos y puede llegar a las profundidades del alma, es decir, que puede llegar a tener una dimensión que nunca es abarcable por nuestra palabra humana, sino que entra hasta dentro de las entrañas y toca cuerpo, alma y espíritu, y renueva al hombre por dentro. Es allí donde vemos la importancia del Evangelio de hoy. Jesús habla con autoridad y la gente se maravillaba, y no como los escribas, es decir, que se fundamentaban solo en conocimiento o quién sabe en habladurías, sino que realmente tenía una fuerza y un poder. Y esa misma fuerza y el poder del Señor tiene la capacidad de liberar al hombre del demonio que lo poseía, seguramente un demonio que impedía y daba obstáculo a la escucha de la palabra. Solo Jesús, pronunciando su propio nombre y mandando a callar al espíritu inmundo y a salir de él puede abrir los oídos y el corazón del hombre y liberarlo del pecado, del mal, de la opresión. Es interesante como dice: cállate y sal de él. Y es también interesante lo que le dice el demonio: ¿qué quieres tú con nosotros? Está pluralizando por un lado, y por el otro lado inmediatamente responde: ha venido a acabar con nosotros, y después vuelve al singular: yo sé quién eres, yo sé quién eres. Es decir, es una individualidad múltiple. El demonio es un espíritu inmundo, pero que al mismo tiempo se multiplica en el corazón del hombre en la medida que el hombre le da cabida, y por eso el Señor tiene la fuerza y el poder de actuar desde la conciencia de la persona y así transformar y renovar al hombre y liberarlo de todo tapón que nos impide a nosotros escuchar la palabra. Cuando el sacerdote predica, cuando el misionero predica, cuando el catequista anuncia y predica y enseña, nosotros sabemos que es palabra de Dios que después ha sido profundizado en la doctrina, en el catecismo, en las lecturas espirituales y en los documentos de la iglesia, en el magisterio de la iglesia, es decir, la doctrina misma que está fundamentada sobre la misma palabra. Una cosa lleva a la otra, es decir, la revelación nos lleva a la tradición y la tradición nos lleva al magisterio, pero todo con esa única y verdadera finalidad
Dios habla a su pueblo. Ha venido la palabra del Padre y nosotros lo hemos escuchado. Una palabra que nos libera, que nos sana y que nos permite ser nosotros mismos en presencia de Dios. Es decir, la palabra de Dios que nos recupera nuestra dignidad plena y nos dice quiénes somos. Y así como el mismo demonio sabe quién es Jesús, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Bueno, pero una cosa es saberlo, y una cosa es reconocerlo, y una cosa es aceptarlo. Es justamente allí donde vemos uno de los problemas básicos que puede acontecer en cada uno de nosotros. Podemos oír la palabra de Dios, pero no escucharla. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿soy yo mismo que doy obstáculo e impedimento? ¿Es mi incapacidad de fe, de esperanza y de caridad? ¿Qué es lo que está ocurriendo en mí? ¿Por qué me distraigo en la misa, en la proclamación del Evangelio? ¿Por qué no le doy mucha importancia a lo que el sacerdote explica sobre la palabra? ¿Por qué no llevo esa palabra en mi casa y no la transformo en una manera de ser más consciente y más auténtico en mi propio obrar, pensar, actuar y sentir? Bueno, es allí donde está lo que tenemos que pedirle al Señor, que venga a cada uno de nosotros y nos libere a cada uno de nosotros y nos conceda el don de una palabra escuchada, recibida, asumida y al mismo tiempo transformante, que viene a transformar mi vida, mi corazón, viene a renovar mi conciencia y así me libera de toda opresión que no me permite escuchar qué es lo que el Señor está proclamando para mí y para los demás. El año de gracia, el año de vida, el momento del cambio, de la liberación. Toda palabra de Dios no se vuelve inútil, siempre regresa a Dios llena y no vacía de sí misma. Y por eso cumple dentro de la realidad de nuestros corazones, de nuestra conciencia, la labor única que es la edificación de la presencia de Dios y el fortalecimiento de la fuerza de Dios en nosotros. Que el Señor nos ayude a todos a vivir plenamente hoy esta palabra y ser auténtico discípulo y misionero de la palabra encarnada. Amén.